Buenas tardes. Antes que nada, les agradecemos muchísimo su presencia por estar aquí en esta tarde lluviosa. Sé que se les complicó llegar por eso, pero también, como por ahí me comentaban, es una muestra del interés que tienen por venir al tema con esta lluvia, con este aguacero. Muchísimas gracias por estar aquí. A nombre del licenciado Carlos Madrid, presidente de la Junta de Asistencia Privada, y de nuestra directora de programas asistenciales, Isabel Hinojosa Muñoz, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de la tarde de encuentro del mes de mayo, en donde tenemos una invitada muy especial, porque además de que ya conocen las instituciones a nuestra ponente, hemos de decirles que nosotros ya tuvimos la fortuna de trabajar con ella, con su equipo aquí en el CECAPIS, con un curso de manejo del bullying. La verdad es que los resultados fueron muy exitosos, las instituciones hicieron unos comentarios muy positivos y estamos visualizando poder continuar a trabajar con ella. Nos acompaña la licenciada Adriana Castillo López, es licenciada en Administración de Instituciones por la Universidad Panamericana y de la Enseñanza del Inglés por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC. Cuenta con más de 25 años de experiencia como docente en los niveles medio y medio superior. Ha desempeñado cargos directivos de centros educativos, es consultora académica y especialista en la formación de padres de familia. Es fundadora de ASLIP Soluciones Educativas AC, así como de la institución ACE Consultores, que se especializan en diagnóstico, planeación estratégica, evaluación y soluciones integrales para escuelas y empresas. Y esta es la versión resumida, porque la maestra dijo, no vamos a dar algo extenso. Bienvenida, maestra. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en esta charla. Gerardo me dijo que era una charla, una tarde de charla, y espero que así sea, porque aparte es un tema que da para que estemos platicando, ¿no? Porque surgirán bastantes dudas de esta versión o de esta idea que en ACE Consultores tenemos de lo que es valores, límites y emociones, ¿no? Yo, antes de empezar a platicar con ustedes, me gustaría saber cuántos vienen de instituciones educativas. O sea, ¿escuelas? Escuelas. Ok, escuela, de casas hogares. Ok, otras opciones. Prosiegos. Atención a domicilio en el paciente terminal. Ok, perfecto. ¿Y a qué se dedican? Tenemos 3 programas, uno para atención a familias del barrio, otro para ADIF, de Centro de Atención para Adultos con Discapacidad Intelectual, y otro que es sobre el trabajo. Ok, pues trataré de que esta plática, ¿no?, a todos nos sirva de algo. ¿Quién es papá y quién es mamá? También les servirá de algo, ¿no? Porque nos hará reflexionar un poco todo lo que hacemos en torno a lo que es valores, límites y emociones. Y dirán, ¿por qué está junto valores, límites y emociones? Y es la pregunta, ¿no?, del día de hoy. Estamos muy preocupados hoy en día, y las instituciones están muy preocupadas, y no me dejarán mentir, por los límites. Y cómo establecemos límites, los valores han cambiado, la escala de valores, las prioridades ya no son las mismas, los niños le dan importancia a unos valores, los adultos le damos a otros, los papás le dan a otros, ¿no? Hace 2 semanas fuimos a trabajar con una institución de Chalco y nos decían, una institución en una zona de rezago, pero nos decían, es que nuestras niñas están en la inmediatez, los padres endeudados, los padres tratando de complacer en todo a los hijos, ¿no? Le digo, pero yo creo que eso no es el contexto de esta institución, es el contexto que hoy estamos viviendo en todas las instituciones, es el contexto que estamos viviendo en el mundo que nos toca vivir en este momento, y la realidad es que conforme más estudiamos en ACE todo lo que tiene que ver con valores, límites y emociones, conforme más vamos a las instituciones y a las empresas, nos damos cuenta del rol que juegan las emociones en todo lo que es un proceso formativo. Y por eso nosotros, ya a todos nuestros cursos, siempre metemos, cursos o talleres o conferencias, metemos las emociones, porque las emociones, ya verán, el papel que juegan en toda esta historia. Y entonces, empezando,
Y yo les pido, si tienen, Maru, que viene también de Hace Consultores, si tiene un micrófono, si tienen pregunta o no se escuchan, para que ella pueda apoyarlos con eso, para que puedan interrumpir. Se vale interrumpir, es charla, no es conferencia, yo les voy a hacer preguntas, ¿no? Estos son los valores, los límites y las emociones. Y dirán, eso parece más un engranaje de una máquina. Pues los valores, los límites y las emociones están relacionados de manera muy íntima. ¿Por qué los límites y los valores? Y voy a empezar por esa parte. A todos nos preocupan los límites y nos preocupan de manera muy importante en las instituciones educativas, en las empresas, en la familia, en la sociedad. Cómo vamos viviendo los cambios y las transformaciones de este mundo y cómo vamos modificando los límites. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver toda la problemática que hay en torno a los límites y los valores, empezamos a ver cómo es un engranaje, ¿sí? ¿Por qué un engranaje? Porque los límites y los valores, como dije, están íntimamente relacionados, pero los límites deben estar puestos de acuerdo a los valores que nosotros queremos reforzar. Si los límites no están puestos en función de los valores que queremos reforzar, solo son límites. No son límites, y ya verán por qué, y lo entenderán al final de la sesión, porque es un contexto, es un tema como complejo de entender. Y voy a poner varios ejemplos. Los límites tienen que tener un fundamento muy claro. Todos ustedes tienen una misión y una visión dentro de sus instituciones. Y en todas las misiones hay la parte axiológica, que es toda la de valores, y hay la parte pedagógica o de administrativa o de gestión. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? Y todas las instituciones, como tienen su misión y visión, tienen valores que están determinados y que están definidos. ¿Están de acuerdo? Y decimos, en esta institución los valores fundamentales son el respeto, la responsabilidad, la ayuda mutua, la solidaridad. ¿Qué otros valores tienen ustedes dentro de sus instituciones definidos? La honestidad, respeto, la justicia, la empatía, la congruencia. Y entonces nosotros empezamos a vivir dentro de las instituciones estos valores o a repetirlos y empezamos a hacer al mismo tiempo, de manera paralela, un código de conducta. Empezamos a establecer límites. Y muchas veces no nos fijamos que esos límites estén en relación a esos valores. Y les voy a explicar cómo. Siempre nos cuestionamos dentro de una aula, dentro de una sala de juntas, dentro de un salón de maestros, dentro de cualquier espacio en donde haya interacción humana, siempre nos preguntamos, cuando nos juntamos de manera colegiada, nos sentamos y nos preguntamos, ¿qué límites son los apropiados? ¿Cómo establecemos esos límites para que sean apropiados? ¿Qué les decimos? ¿Cómo se los decimos? ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo lo van a comprender? ¿Van a reflejar o no lo que nosotros pensamos como institución o como personas? ¿Qué límites les van a servir en el futuro? Muchas de sus instituciones, porque yo ya he trabajado aquí en varios cursos en la JAP y con muchas IAPs, y entiendo perfecto el contexto de las IAPs, pues muchas veces es muy difícil poner límites, porque el contexto en donde se desarrollan las personas o el giro que tiene la IAP es complicado. Entonces nos preguntamos eso, pero en el fondo lo que queremos pensar o preguntarnos como equipo colegiado es, ¿cómo harán esos límites que tal o cual joven, niño, adulto sea una mejor persona? Eso es lo que nos preguntamos y ahí nos quedamos. Y entonces decimos, a ver, es que eso es una falta de respeto. Oye, a ver, no, es que eso es una falta de responsabilidad. Oye, no está siendo empático. Oye, no está siendo justo, no está siendo solidario y no está haciendo y aquí no se puede y no. ¿Están de acuerdo? Porque esa es la tendencia que tenemos. Pero lo que en realidad no nos preguntamos es establecer límites o formar en conciencia. No formar conciencia, formar en conciencia.
que es distinto. Cuando formamos en conciencia, yo le quiero enseñar a esa persona que se concientice de quién es. ¿Quién es esa persona? ¿Quién eres? ¿Qué traes? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu contexto? Todo lo que hagas va a determinar tu desarrollo y tu futuro. Yo quiero que tú te concientices, tal cual, concientízate de quién eres, concientízate de por qué este límite te ayuda o no, concientízate de cómo tú lo vives, concientízate de cómo este límite te va a llevar a ser mejor en esto o en esto o en esto, o cómo no. Y ahorita van a entender por qué. Cuando nosotros nos preguntamos y vemos esta primera parte, todo esto, cuando nos preguntamos qué límites serán los apropiados, que lleguen a tiempo, que respeten al otro, que se sienten correctamente, son el límite per se, el límite por sí mismo, es el límite por el límite. Cuando yo me pregunto cómo harán que sea una mejor persona, empezamos a pensar en el límite para crear, para que se desarrolle. Pero cuando yo me pregunto, establecer límites o formar conciencia, estoy aportando al desarrollo de la persona desde otra parte. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Para que pueda establecer su propio código de límites o de valores, para que él mismo se responsabilice de lo que él hace. Y ahorita, en lo siguiente, van a entender, es qué límites o por qué este límite me da un beneficio. Esa es la conciencia. ¿Por qué? Digamos, voy a poner un ejemplo y voy a poner ejemplos muy simples para que vean a lo que me refiero. ¿Por qué el soltarle, el traer a un niño agarrado de la mano lo está limitando en la calle? ¿Por qué? Para evitar algún accidente, lo está limitando porque yo ¿lo estoy limitando o lo estoy conteniendo? Lo estás conteniendo. Y muchas veces tú puedes ver a un papá vuelto loco en la calle si su hijo le suelta la mano. ¿Están de acuerdo? Y corren y lo jalan y entonces lo regañan y lo plantan y le dicen, es que tú no debes soltarme la mano porque tienes que entender que te pueden atropellar. Pero lo estoy conteniendo y es el límite per se. ¿Cómo hago que ese niño o ese joven o ese adulto entienda el límite, que el límite le sirve y le va a crear un beneficio? Y es empezar a crear en conciencia. Yo te enseño a ti, te explico a ti, te valoro a ti para que tú no te cruces la calle y no salgas corriendo. Porque si no lo hago, lo único que va a pasar es que toda la vida, en cuanto yo te suelte tantito la mano, vas a salir corriendo. En el momento que yo te dejo libre, no vas a saber qué hacer y te vas a cruzar la calle. Es un ejemplo muy sencillo y lo podemos transportar a cualquier parte de la vida. Pero establecer límites es una cosa en la vida diaria. No me digan que no. Diario en sus instituciones tienen que poner límites. Díganme los límites más comunes. ¿Cuáles son las cosas que diario, con las que diario tienen que trabajar, que se convierte prácticamente en una tarea de calendario? Los horarios de entrada, de salida. ¿Quieren llegar antes? ¿Quieren llegar después? Irse antes. Ok. ¿Qué otra cosa? Hábitos y actitudes, cuestiones de comportamiento. Ajá. Dame un ejemplo muy puntual. Pues, por ejemplo, evitar pasar corriendo cuando están otras personas. Ahí me refiero en este caso a los niños. No, por ejemplo, que no pasen corriendo, que respeten esa área porque hay otras personas. Y diario lo hacemos, ¿están de acuerdo? Diario. Peínate y lávate los dientes. Peínate y lávate los dientes. ¿Para que me vea yo guapo? ¿Es para que me vea bien? ¿Es por salud? ¿Pero por qué es por salud? Si no te lavas los dientes, empiezas a tener problemas de caries, te duelen, y al rato tienes problemas digestivos, etc. Ok, ¿y el pelo? Pues de alguna forma también, si no te lo aseas, se empieza a llenar de animalitos, además. Pero no he tenido, ¿eh? En los últimos tiempos no me he peinado y no he tenido, ¿no? Otro, dijo, dígalo básico. De levantarse en la mañana, levántate. ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Por qué habrá de levantarse uno? Pero ese, ahorita vamos a ver, y esa es una cosa, eso es una cosa cotidiana de la vida, ¿no? ¿Qué otros límites? Díganme, se vale, ¿eh? Ya al final no me los van a querer decir, pero se vale ahorita decir todos los límites que establecen. No robarse las cosas de los compañeros. No robar, ok. ¿Otro? No llegar tarde. ¿El uniforme es un límite? El respeto por las cosas que no son tuyas. Pero, por ejemplo, esto de que, tomando esto del límite a los hijos que no llega tarde, también nada más es a cierta edad, porque ya después que tienen otra edad, pues ya no le puede uno decir no llegues tarde, sino que ya posiblemente a ese límite que le pusimos en su momento, que ellos determinan si llegan tarde. Ok, y entonces ahí está la pregunta. ¿Cómo yo creo conciencia en lugar de establecer el límite per se? Y es cómo te enseño a que entiendas y crees conciencia de quién eres y por qué es importante el límite, ¿sí? Porque levántate es una acción cotidiana, pero no tomes las cosas de los demás o ten una higiene adecuada, es un valor, ¿sí? Y entonces, pero tienen que estar relacionados con los valores que nosotros promovemos. Si yo digo, no tomes las cosas que son de los demás, ¿a qué valor estoy refiriéndome? A la honestidad y al respeto. Pero si es la honestidad, en mi institución siempre se tendría que ver la honestidad. Porque si no, empezamos una parte de incongruencia. Si yo digo, es que tienes que llegar a tiempo, ¿a qué valor me estoy refiriendo? A responsabilidad. Y la responsabilidad no solo se refiere al llegar puntual, se refiere a muchísimas otras cosas, ¿están de acuerdo? Es mucho más amplio, pero muchas veces el límite lo establecemos cuando estamos desesperados. Enojados, desesperados, no nos hizo caso, y entonces empezamos a decir, hoy en este salón, ya decidí que nadie vuelve a hablar, porque vamos a respetarnos unos a otros, pero hoy ya lo decidí, porque hoy no vengo con tanta paciencia, porque hoy no estoy tan de buen humor, mañana a lo mejor pueden hablar, hoy no se habla, ¿sí? Y entonces empezamos a caer en la incongruencia de los límites, empezamos a contener, empezamos a no crear conciencia, a que ellos no entiendan por qué los adultos a veces ponemos límites, pero realmente estamos siendo autoritarios sobre ellos, porque a final de cuentas somos una figura de autoridad. Sí. Sí, que justamente esto que estabas comentando, por ejemplo, yo lo veo tanto con los papás y los maestros, que a un niño cuando en el caso de sus papás le dicen o le dan toda esta explicación de por qué esta situación le puede tener, cuando acaba de suceder, ya lo regañaron y están molestos. Y sucede lo mismo con los maestros, ¿no? Entonces el maestro les echa toda la letanía de por qué eso quisieron, pero en el momento en el que ya pasó y en el momento en el que todo está alterado por la situación que aconteció. Y muchas veces yo platico con ellos y les digo, si tú haces esto día a día, De manera... ¿qué vas explicando todos los días? ¿Por qué es importante que tu mochila no esté en la puerta? Porque si hay un temblor no podemos salir todos. Pero no se lo expliques el día que es el temblor o el día del simulacro, porque no va a servir de nada. Mira, qué bueno que tocas el tema de los simulacros. ¿Quiénes hacen simulacros en sus instituciones educativas? Creo que todos, ¿no? Por norma de protección civil, tendríamos que hacer uno una vez al mes. Y entonces yo he ido, cuando estoy visitando algunas instituciones, me toca ver simulacros, ¿no? Y una vez veo el simulacro y dije, no, están tomando tiempo, qué bárbaros, qué silencio, van marchando, perfecto, hicieron posición de seguridad, tal. Y dos jóvenes estaban hablando. Y una niña traía una bufanda en el cuello. Los separaron del grupo y los reportaron.
Y entonces yo le pregunto, cuando estábamos analizando todo el simulacro, le pregunté a la profesora, ¿por qué no puede traer la bufanda en el cuello? Porque eso dice el reglamento. Ah, ¿y por qué no puede hablar? Porque eso dice el reglamento. Ah, oye, el joven sabrá que no se permite hablar durante un simulacro para, si es una situación real, estar alerta y oír si alguien se quedó atrapado. Por eso es el silencio. Ah, yo creí que era por otra cosa, ¿no? Para que se pudiera salir rápido y no vinieran platicando. No, oye, ¿tú sabes por qué es lo de la bufanda? Pues es que eso dice el reglamento. La bufanda es porque si van corriendo o si hay un simulacro y se empiezan a caer las cosas, muy fácilmente se pueden ahorcar o se pueden atorar. Ah, lo interesante sería que el joven no se fuera reportado, sino que el joven creara conciencia del por qué no son las cosas. Y es ahí donde estamos. No les decimos por qué no son, sino lo que no tienen que hacer. Y es donde estamos atorados, en todas las instituciones, en todo el país, es maneja con las dos manos, si no, fotomulta. Y no es porque tengas que manejar por las dos manos, porque así es la ley. ¿Por qué es? El cinturón de seguridad. Es conciencia, pero nosotros toda la vida hemos estado formados a hacer, obedecer. Y si no siguen el límite, ¿qué pasa? Entonces hay problemas y entonces me empiezo a desesperar y me empiezo a enojar y entonces termina siendo una cosa autoritaria. Y lo que no estamos preocupados en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial o en cualquier ámbito, hasta en el familiar, es crear esa conciencia de por qué no. ¿Por qué es importante que lo cumplas? El límite tiene que estar, y aquí es la parte importante, el límite tiene que estar proporcionalmente relacionado al valor. Les voy a poner otro ejemplo, porque son cosas de la vida cotidiana. Una vez dando un taller de padres, y esto lo van a entender muy bien los que son papás, una mamá decía, me pone de mal humor que no se coma los chícharos, la espinaca y la papa. Y de verdad, es una lucha y hasta que no se los coma, no va a pararse de la mesa y ya se estableció como regla en la casa. Muy bien. Siguiente ejercicio. Hagan una lista de sus 5 valores principales. ¿Cuáles son sus 5 valores como familia? Entonces, todo el mundo se puso a reflexionar, trabajar en pareja y muchos de ellos dijeron respeto, responsabilidad, empatía, tolerancia, amor, todos los que se pueden imaginar, ¿sí? Y esta familia no puso el valor de higiene y salud. Y entonces llegué y le dije, ¿cómo van su lista de prioridades, de valores prioritarios? Muy bien, ya tenemos los 5, coincidimos perfecto, respeto, responsabilidad, empatía, amor y justicia. Muy bien, ¿el de salud y higiene? No, pues no está. ¿Y entonces por qué te peleas tanto por los chícharos? Oye, porque tiene que estar bien alimentado. Sí, pero podría comer otra cosa que le proporcione lo mismo que los chícharos. Pero tú te estás peleando con tu hijo diario a un nivel mayor porque no se come los chícharos. Y tu valor no es, en tus valores no está la salud. Ponme otros 5. ¿Incluiría salud? No. Entonces, hay que poner los límites establecidos de acuerdo a los valores que queremos formar. Y entonces, en muchas de sus IAPs, sí el límite es la salud, la higiene, por supuesto, porque están en casas hogar, porque están conviviendo con niños en situación de calle, porque están en instituciones educativas, muchos de ustedes en zonas de rezago. Claro que está ahí, pero está en su misión y en su visión. Está en los valores que la institución eligió. Habrá que preguntarnos. Hay una institución que tiene cultura y fraternidad IAP, que tiene esta parte de higiene en todos sus valores. Y los enseñan, pero los niños saben que es parte de su cultura. Y ahí es donde estamos mal, ahí es donde estamos equivocados. Ahora, decían
de cuando van creciendo, ¿qué pasa con los límites? ¿Van cambiando? Si están basados y fundamentados en los valores, se van modificando, no cambian. Siempre será una prioridad el respeto. Si yo estoy en una institución educativa que tengo preescolar hasta bachillerato y el respeto es punto medular de mi institución, un valor transversal, el límite del respeto será distinto en preescolar que en primaria, pero siempre será el límite enfocado al respeto. El de la responsabilidad, probablemente en primaria lucharé con los papás para que lleguen a tiempo. Después, el joven tendrá que entender que llegar a tiempo es parte de lo que tiene que hacer diario, porque la vida no espera, porque la vida tiene un tiempo, porque cuando entre a la parte laboral va a tener un tiempo y tendrá que cumplir con los tiempos, ¿sí? Entonces, es parte. ¿Cuántos son los valores que podemos utilizar, escoger, elegir? Miles. Pero ¿cuáles son los que realmente son más importantes para ti, para tu institución? Pueden ser, y aquí no se trata de ser una institución religiosa, o no, se trata de los valores humanos. Y que nos hacen muchísima falta, Nos hace muchísima falta estar trabajando en esta parte de valores y estar diciendo, y generalmente, y a mí me pasa muchísimo, respeto, responsabilidad, justicia, solidaridad, porque son los que a mí me importan. Pero hay muchísimos, ¿no?, que deben promoverse, que deben conducirse, que se deben favorecer dentro de las instituciones educativas. Cuando trabajamos en ACE con telesecundarias, nos decían, es que tienen que entender los hábitos, el valor de los hábitos. Y entonces tienen que trabajar con los hábitos. Ok, ¿para qué es el hábito? ¿Para qué es el hábito? ¿El hábito para qué le va a servir? Para ser un mejor estudiante, porque entonces va a tener las cosas ordenadas. Entonces, ¿tu valor cuál es? ¿El orden? ¿No? Probablemente. Y entonces, si nosotros empezamos a hacer toda esta reflexión, le vamos a encontrar más sentido a los límites, porque si no es un límite autoritario. Y les voy a platicar lo que está pasando hoy con los padres de familia. Y si ustedes tienen contacto con padres de familia o con el adulto, se van a reír y van a decir, ay, me suena, pero sí es un problema fuerte. Tenemos una cosa que se llama overparenting, que así le pusieron en Estados Unidos, porque ya ven que a ellos les encanta poner todos los términos y todo el mundo los adopta y como si fuera, que es ser el superpadre, en pocas palabras. El superpadre que defiende al hijo a capa y espada, que le carga el suéter, le carga la mochila, le carga la lonchera, está pendiente de él, todo el tiempo lo lleva, lo trae, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a la institución educativa y ¿qué creen? No, bueno, o sea, Capitán América para defender a su hijo enfrente de la maestra, y por supuesto su hijo sí hizo la tarea, lo que pasa es que la Miss no lo vio, ¿no? Y su hijo no le faltó al respeto al compañero, el compañero le faltó al respeto primero, ¿no? Y entonces son estos papás que están sobreprotegiendo y sobreprotegiendo a sus hijos. Eso es una nueva manera de vivir de los papás. Pero cuando llegan a su casa, el papá se torna autoritario. Y les voy a decir por qué. Yo hoy estoy aquí, son las 6:30 de la tarde, cuando yo pregunté quiénes tenían hijos, varias alzaron la mano. ¿Y dónde están nuestros hijos? Pues en la casa. Y cuando lleguemos a ver a nuestros hijos, van a ser las 8 probablemente, 8:30 o hasta más tarde. Y vamos a checar la tarea. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para checárselas? ¿Vamos a tener ganas? ¿A qué hora salió en la mañana? Pues bien temprano, ¿no? Y entonces, pues llegamos y nos damos cuenta que la tarea está mal hecha. O que no la hizo. Se van a volver muy monos y van a ser muy lindos y les van a hablar de la responsabilidad, o los van a sentar y les van a decir que se pongan a hacer la tarea. Y si le hicieron mal, ¿se la van a borrar o le van a decir, la próxima vez esfuérzate más porque la letra tiene que ser como de caligrafía? Seamos honestos, que a quién sabe. Entonces, es esta parte también de lo que los padres de familia hoy están viviendo, en
términos laborales de las distancias en estas ciudades tan grandes, donde no tienen tiempo para estar con sus hijos. Y el tiempo que tienen para estar con sus hijos lo quieren explotar al máximo en la convivencia, no en hacer las tareas, no en establecer límites. ¿Sí? Entonces, bueno, ese nada más era un breviario cultural, pero la realidad es, ¿qué tenemos que hacer como educadores? ¿Y qué tienen que hacer ustedes como instituciones educativas? El tema de los límites es un tema hoy, y es un tema en cuanto al celular, es un tema en cuanto a llegar temprano, es un tema en cuanto a ¿qué otra cosa? Díganmelo. ¿Cuáles dijeron? El llegar temprano, el no robar las cosas del otro, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? Otro límite. Cumplir con las cosas, traer lo que tienen que traer. La puntualidad. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, el límite que tengo establecido en mi código de ética, ¿va de acuerdo al valor que yo como institución quiero? ¿Sí? Perfecto, pasa. ¿No? Si en esta institución la responsabilidad es un punto importante, todos llegan a tiempo. Todos. Educadores, formadores, directivos, administradores, los papás a recoger a sus hijos, las nanitas, los del camión, todos, porque es un valor. Y es un valor dentro de la institución. Si el valor va a ser empatía, y entonces yo voy a hacer círculos mágicos dentro de mis grupos de trabajo, o con la gente que voy a visitar, o con la gente que trabajo, porque vamos a ser empáticos con las experiencias del otro. Pero todos vamos a ser empáticos. El director, el poli de la puerta, la parte administrativa, el que se encarga de dormir en las casas hogares de noche, todos van a ser un puerto seguro porque todos van a ser empáticos. Y entonces empezamos a vivir una congruencia. Si no, no vivimos en congruencia, y cualquier persona con la que trabajemos se da cuenta. Acordar entre adultos responsables. Tu límite, tu valor, no es lo mismo para ti que para mí. ¿Cuántos años tienes? Si no es indiscreción. 38. Yo tengo 45. Ya de entrada, pues hay unos añitos de diferencia. Y no puede ser lo mismo para alguien que todavía es más joven o alguien que es mayor. ¿Por qué? Porque vivimos circunstancias de la vida distintas, porque somos distintos, tuvimos distintos padres, distintas generaciones, y hay una brecha generacional. Y entonces me tengo que sentar con el de 25, con el de 30, con el de 45, 50, 60, 70, a acordar los límites que creemos que son más importantes de acuerdo a los valores de nuestra institución, no de acuerdo a lo que yo pienso. Y ahí está el tema, de acuerdo a lo que la institución quiere trabajar, no a lo que yo pienso. Decía una maestra en esta institución de Chalco, ¿qué es lo mejor, tu mejor característica, o la característica que te gusta más de toda tu docencia? Que yo aplico la disciplina perfecta. Muy bien, y veías a la de junto y decía otra cosa completamente distinta, y empezabas a rascar y la disciplina no existía. Y entonces, ¿de quién era el valor? ¿O de quién era el límite? ¿O de quién era? ¿De la persona por su forma de pensar, por su forma de crianza? ¿O de la institución? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí. Yo quiero una idea, una sugerencia, por favor. Yo estoy de acuerdo en eso que dijo, que puso el ejemplo de la bufanda. Sí. Se le tiene que explicar al chico Sí. cuál es el motivo de las reglas, ¿no? De no usar bufanda. Y si el chico no quiere escuchar, si el chico te hace osh, si el chico se da la vuelta y si el chico saca la puerta, no permite que le des una explicación. ¿Cómo entra una? ¿En qué momento le quieres dar la explicación? No cuando esté enojado, eso es lo correcto. Ajá. Cuando esté enojado porque no va a entender. Ajá. Pero aún así cuando ya esté más calmado, no se prestan para hablar. Hay que escuchar también. Ok, ¿y por qué no se prestan para hablar o escuchar? Creo que hay toda una historia aparte, o sea, yo pienso que las personas en las instituciones Sí. obviamente llegan con diferentes
historias. Sí. Obviamente, uno, bueno, yo soy psicóloga, ¿no? Sí. Entonces, a mí me toca convivir con muchos, ahí donde trabajo, ¿no? Hay desde el que sí te escucha y trata de hacerte caso, y hay, como dice la compañera, en mi caso te hacen. Pero aquí es bien importante, yo creo, tratar de ubicar el contexto de la persona, ¿no? Y por ejemplo, te digo, un muchacho que de pronto no te hace caso, es así como, bueno, para empezar, pues esa no es una actitud académica, o sea, me hablas y en mi caso te digo, oye, no, a ver, yo soy una autoridad aquí en la escuela y mínimo escúchame, ¿no? Ahora, ya después puedo observar tu conducta y espero que realmente cumplas. Y si no estás cumpliendo, bueno, voy a ver de qué se trata, porque incluso podemos llegar hasta casos más graves, donde es una conducta, ¿cómo se llama?, de rebeldía, ¿no? Entonces habría que ver, bueno, ¿qué está pasando? Tiene que haber una consecuencia a una situación de que no esté atendiendo. Ahorita vamos a llegar a las consecuencias, pero bueno, esa es una parte. Ahorita vamos a hablar de eso. Voy a escuchar varios puntos de vista y ahorita retomo. Sí. Yo creo que también tiene que ver un poco con el acercamiento que tenemos a ellos y tiene que ver también mucho la edad en la que están. Es decir, no te puedes acercar de la misma forma con un niño de primaria, con un niño de secundaria o bachillerato. Justamente hoy, si me permites contar una experiencia que ahorita me viene a la mente, nosotros en la escuela tenemos todos los niveles, pero bueno, secundaria y bachillerato hoy tuvieron su día del estudiante. Entonces voy pasando yo por el patio de un niño que es pero yo ya lo había visto antes porque el otro día se cayó y se lastimó la mano y yo iba direccionada a preguntarle cómo sigues de la mano. Entonces lo veo y entonces en eso él me ve porque vio que iba yo hacia él, pero yo le iba a preguntar eso. Entonces me ve y se me quedó viendo con cara de, me va a decir que por qué es esto. Entonces cuando llego con él le digo, venía de lo más feliz y de lo más animada a preguntarte cómo estabas de la mano, porque el otro día te lastimas, y de repente te vi y se me quitó un poco el ánimo porque se ve muy feo. Y entonces me dijo, ay, perdóname. Entonces le digo, no, pues ya. Entonces le dije, bueno, ¿cómo sigues de la mano? Tal, bien, no, nada más mejor, sí, demás. Le digo, te pido un favor, es que si haces eso, se ve terrible. Entonces te pido, por favor, que no hagas esas cosas, ¿sí? Y ya. Pero lo que me llamó más la atención es que al final, bueno, ya que se acabó el día que se iban, se acercó, Miss, hasta mañana, o sea, algo que nunca en la vida había hecho, así de Miss, hasta mañana, no sé qué. Me llamó mucho la atención eso, porque ahorita voy a percibió de cierta manera. ¿Puedo usar tu ejemplo ahorita? Sí. ¿Me das permiso? Y lo vamos a hacer un análisis porque hay muchos aspectos muy interesantes. Y vas a decir algo. Es que una de las cuestiones es de que hay que crear a veces los ambientes adecuados para poder hablar con el niño, ya sea un niño o adolescente o hasta un propio adulto, no crear así como que el ambiente adecuado para poder iniciar una conversación con él. Ahora, parte de lo que menciona usted es de que nosotros al poner los límites los decimos tal cual, tampoco sin escuchar lo que la otra persona tiene en la cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, se me hace muy común con los adolescentes el que los adultos les imponen los límites, ¿no? Es que tienes que ir por ejemplo, tienes que ir derechito, tienes que ir vestimenta de tal forma, pero a él no le preguntan, o sea, ¿tú por qué te quieres vestir así? O ¿por qué estás teniendo, no sé, actitud? O sea, porque a todos les dices no, ¿por qué no te quieres comer esto? No sé, pero no le preguntan a él, o sea, tampoco no hay ese balance o equilibrio, decir, bueno, voy a escuchar tus argumentos, expongo los míos, ahora ya que te escuché, expongo los míos, y juntos vamos a llegar a un punto medio. Bien, voy a usar tu ejemplo ahorita un segundo para que no se me vayan los tres y ahorita retomo. Y para poder utilizar esto. Nada más quiero seguir porque voy a ir usando sus dos ejemplos. Priorizar y aprender a establecer los límites de acuerdo a los valores seleccionados. Yo les preguntaría, ¿quién piensa que escupir se ve muy feo? Alcen la mano, no se hagan. ¿Escupir se ve feo? Da asco, es asqueroso. A ti se te hace sucio. A mí me parece horroroso. Yo pienso que es horrible y de mala educación. Probablemente él no. ¿Sí? Porque fíjense, fue todo lo que yo pensaba.
porque yo pienso, porque… Entonces, esa es la primera. Y está bien, pero en tu ejemplo hay muchas cosas muy positivas. Entonces, vamos a establecer los límites de acuerdo a los valores. Puede ser, pues es una falta de respeto porque tú no sabes si va a pasar alguien y lo va a pisar, ¿no? O le va a caer a alguien en la ropa, o hay otras maneras de hacerlo. Y no expresar nuestra propia forma de pensar, porque en el momento que expresamos nuestra propia forma de pensar, carece de valor, ¿sí? Se le quita todo el valor. Y él va a decir, pues ella piensa que se ve feo, pero a mí me libera la garganta seca, no sé, ¿sí? Pensar en la norma que servirá de criterios para la aplicación de valores. ¿Qué comportamiento queremos lograr? ¿Sí? ¿Qué queremos lograr? ¿Que no vuelva a escupir? Está bien, entonces le tengo que explicar un poco más. Pero no me va a escuchar, porque es adolescente. Y entonces tiene que sentar a escucharme. No me va a escuchar, aunque yo lo siente. Si él, y una cosa que hiciste, tú lo reconociste como individuo, como persona, y te acercaste y creaste un vínculo, y le dijiste, yo me acerqué a ver cómo seguías de tu mano, porque te vi que te lastimaste. Y ese vínculo, y esa parte de interacción, es la que en un adolescente, en un joven, en un niño, en un adulto, es importante. Y ese vínculo, que es un poco lo que decías tú, es lo que va a hacer la diferencia en esta parte de escucha. Pero si no generamos ese vínculo, no va a haber escucha. Yo me puedo sentar y me puedes decir, me vas a escuchar. Y yo te puedo decir, así me dijo mi papá muchas veces, y no lo escuché. A veces sí, pero sí me entienden a lo que voy, no es así. ¿Cómo debo actuar para cumplir esa norma, tanto él como yo? ¿Cuándo entra realmente en vigor esa norma? ¿Cuándo entra? Lo que yo quiero es que él no vuelva a escupir nunca, porque no está bien, porque no puedes ir por la calle escupiendo, porque no es higiénico, porque no está bien. No estoy diciendo que esté bien escupir, no me malinterpreten, pero cuando yo quiero que no lo vuelva a hacer, yo quiero que lo comprenda, que cree conciencia de sí mismo. Y aquí alguien hablaba de las consecuencias, no sé quién fue. ¿Cuáles son las consecuencias del cumplimiento? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Y toda acción tiene una consecuencia. Si yo escupo, y estoy usando algo muy básico, y un ejemplo muy bueno, porque hubo un vínculo, hubo una escucha, hubo un reconocimiento del otro. Yo te vi, me preocupaste, te vengo a ver, te vengo a preguntar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo lógico que pase si te ven escupir? ¿Qué es lo lógico? No piensen en lo que ustedes pensarían tú. ¿Qué es lo lógico que pase? Si escupes, ¿cuál es la consecuencia lógica? ¿Qué consecuencia? Eso es el valor, lo que piensa, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia lógica? ¿Ensucias? La consecuencia lógica es, tú ensucias un espacio público, lo tendrías que limpiar porque el espacio público es de todos. Esa es una. Esa sería un poco lógica y también natural. Díganme otra lógica. Como algo de enfermedad también, o sea, puede ser como bacterial. Puede ser bacterial, por ejemplo, ahora con la influenza, ¿te gustaría que junto a ti escupiera alguien que tiene influenza y tal? Otra, piensan en un adolescente. Ibas caminando por… Forma de agredir a los demás. No, pero sí, solo si le escupes directamente. Yo creo que él escupió al piso, supongo. Sí. ¿Alguien más? Que se separen de él, por ejemplo. Creas una imagen, eso es lo lógico, ¿no? O sea, si alguien te ve, imagínate que te viera una muchachona guapa, ¿no? ¿Qué pensaría de ti porque estás escupiendo? Se crea una imagen de rudeza, ¿no? Es que además entre esta gente adolescente tiende a ser admirado porque está rompiendo reglas. Sí, pero ahí es donde quiero que… Está partiendo los límites.
partiendo los límites, pero siempre van a querer partir los límites en este contexto, en cualquier otro contexto, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que establecer los límites y enseñarles el valor del límite. Sí. Es que parte ahí dependiendo para quién está siendo más visto. Por ejemplo, entre adolescentes y adolescentes, si uno escupe entre hombres, no pasó nada, es algo normal. Más sin embargo, mujeres adolescentes, algunas lo van a ver mal, otras no. Y entre los adultos, todos, o la mayoría casi sin excepción, lo van a ver mal, por cuestión de imagen. Ok. O sea, esta parte de decir, no, es que eso solamente lo hacen los vagos, los borrachos, personas mal vistas. Y le ponemos muchísimo juicio de valor, aparte, fíjense todo el juicio de valor que le estamos, toda la carga de valor. Pero nada más quiero decir una cosa, pero una cosa importante que hizo ella al reconocer al otro, ese joven lo va a volver a pensar antes de volver a escupir dentro de la escuela, porque ella ya lo vio, y ella le dijo que ya lo vio, pero no por el límite per se, sino porque ella lo reconoció como persona. Y entonces soy empática, te estabas lastimado, me importaste, vengo a verte y establecí un vínculo. Al ustedes estar en instituciones como las que están, son sistemas abiertos, que todo interactúa entre sí, interactúa el adolescente, pero con el adulto, pero con la gestión, pero con lo administrativo, pero con lo áulico, pero con todo. Tú mueves una pieza y esa pieza va a reaccionar, siempre y cuando exista la interacción. Y si no empezamos a crear ese vínculo, basado en unos valores de empatía, esos valores de respeto al otro, que somos iguales en términos de dignidad, y que no es el límite per se, sino que es aprende en conciencia que tus acciones tienen una consecuencia lógica y una natural. Y esas consecuencias lógicas y naturales son las que van a hacer la diferencia de tu vida. ¿Sí? Sí. ¿Qué podría yo pensar? Estamos hablando de niños y adolescentes. A lo que usted acaba de decir ahorita, entonces, ¿qué puedo pensar? ¿Cómo voy a decir qué pasó con un adulto? Que sea hombre o sea mujer, que me ha tocado ver. Sí, claro. Una que otra, para decir, que sea una mujer la que escupa en la calle. La mayoría, el 99% que a mí me ha tocado ver, han sido hombres. Entonces ahí, ¿qué puedo entender? Que entonces este hombre adulto de niño no tuvo esa oportunidad que le dio la compañía. El contexto que vivió, No hubo ese valor. no hubo ese valor, no hubo ese límite, no hubo ese valor, y lo siguió haciendo. Y el tema es que aparte somos formadores y educadores, y entonces claro que siempre en la calle nos van a brincar, pero no hubo ese límite, pero no hubo esa conciencia, ¿sí? No es esa conciencia de, sí. ¿Cómo puedo crear límites? Mire, un ejemplo, le digo al niño, oye, hijo, muy de oye, hijo, mi amor, haz tu limpieza, mi cielo, yo sé que lo haces muy bien, yo sé que cuando lo haces tú lo haces muy bien. No, ¿Eso es dentro de la institución? Sí. No, no es cierto. Agresivamente. No es cierto. Hoy tan solo en la mañana, porque le dijo, oye, abróchate los tenis y peínate. Ay, ¿por qué? Pues es usted que no baja. Oye, hijo, ¿qué tiene que ver que no baje con que te abroches el tenis? No, es usted que se cree. Bueno, ahí les va, nada más, miren, voy a cambiarla aquí y ahorita lo voy a explicar. No, es que con el micrófono se hace como mucho. ¿Prefieren sin micrófono? Sí, mejor.
Gracias. Esas son cosas cotidianas. Pero hay cosas, y las puedes negociar, ¿eh? O sea, haces la negociación, pero hay cosas que son importantes, como no pegarle al de junto, como no robarle sus cosas. Bueno, más bien, no robar es fundamental. No dañar la autoestima de otra persona es fundamental, ¿sí? Y esas sí no son negociables. Y eso es lo que tenemos que ver. Muchas veces cuando entras a una institución, cualquiera que sea, los códigos de conducta, las 5 primeras es no masticar chicle, no hablar, no molestar, no interrumpir. Todas tienen que ver con lo mismo, con el respeto. ¿No? No masticar chicle, pues puede ser otra, ¿no? Pero no hablar, no interrumpir, respetar al otro, respeto. Pero les ponemos 5 que nosotros juramos que son las más importantes. Y muchas veces son accesorios, que son como siéntate bien, como abre tu cuaderno en la página indicada, ¿no? Y son cosas cotidianas de la vida. Las importantes, hay algunas cosas que se van modificando y que son negociables, ¿sí? A lo mejor, bueno, a lo mejor el uniforme, como decía, ¿no? Puede ser algo negociable, es decir, te incomoda. Bueno, vamos a ver de qué manera el uniforme, no quiere decir que vas a dejar de traer uniforme, vamos a ver de qué manera negociamos para que tu uniforme esté mejor, vamos a escucharnos, vamos a hablar. Y hay cosas que sí no son, que son fundamentales, que no son negociables, que no se pueden permitir. El robar, el pegar, el gritarle a otra persona, el pisotearle, cuando dijiste escupir, escupirle en la cara al otro, bueno, eso no es. Eso es fundamental, ¿sí? Por ejemplo, hay instituciones que es fundamental que estén adentro de las actividades. Eso no es negociable, porque eso es orden, es válido, y eso no es negociable. ¿Sí ven la diferencia? Hay cosas que sí, que puedes cambiar, que no son tan importantes y que es un tema personal. Y aquí es donde entran, y por qué digo que es un tema personal, porque tiene que ver con mis emociones. Todos llegaron a este lugar, a esta charla, con una mochila. Todos traen una mochila colgada, tu mochila personal, que vas llenando desde preescolar, desde que naciste, hasta el día de hoy. Perfecto, ¿no? Desde cuando se... Bueno, ahora hay teorías que hasta 3 meses antes de ser concebido vas llenando tu mochila. Y entonces, sí, bueno, sí, todo lo que corre por la sangre, las venas de la madre, es toda una, y la genética y todo, ¿no? Entonces vas llenando tu mochila, y la vas llenando con las experiencias buenas y malas, con la profesora buena gente, mala gente, con el pellizco de tu mamá y la jalada de pelo de tu abuelita, ¿no? Con el pleito con el hermano, pero también con las risas y las partes divertidas de tu familia, con el cariño de tus hermanos o el no cariño de tus hermanos, con las experiencias positivas en tu contexto porque están en contextos de rechazo. Imagínense la mochila que cada uno de los con los que trabajan llegan ese día en la mañana, pero tú también llegas con tu mochila. Y entonces, mis emociones también pues entran en juego para los límites. Que a mí nadie me alce la voz, porque encuentran la verdad. Uy, yo la alzo más fuerte, ¿sí? Y entonces soy tu ángel. Que a mí nadie me hable de faltas de respeto, porque nos vamos al tú a tú. No, que a mí nadie me trate como si yo no supiera, porque toda la vida mi abuelita, ¿no? Podría ser, mi abuelita me trató con faltas de respeto. Que a mí nadie me haga así, porque estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar y me vas a conocer. Que a mí nadie me quite mi comida, porque ese que me pude comprar, eso que me compré en la cooperativa, me costó 5 pesos que tuve que trabajar, y todo eso lo traigo en mi mochila. Pero yo también traigo mis temas, y él también trae sus temas, y entonces chocan los temas. Y entonces los límites que pongamos muchas veces están sujetos por nuestras propias emociones. ¿Sí? A mí me dices piojos, por ejemplo,
Y me acuerdo de Jaime, mi hijo, a los 12 años, cuando yo veía que se rascaba la cabeza, y que tuve que quitarle los piojos. Porque todo se lo pescó, ¿verdad? Pero estaba empiojadísimo. Fueron 5 días de piojos por todos lados. Dices de piojos, bueno, por supuesto te pones gel, te pones una cola de caballo, te engomas el pelo y a ver cómo le haces. Es un tema mío. Porque yo la pasé muy mal. Es un tema mío. ¿Y qué crees? A mí no me digas que yo no te puedo decir y poner un límite. Yo estudié, yo estoy aquí, muchas veces de voluntarias o de voluntarios, muchas veces sacrificando muchísimas cosas. Y me vienes a decir que no le diste importancia a la tarea que te dejé ayer y que no la trajiste. Si me pasé planeando toda la tarde una actividad con base en esa tarea que tú ibas a traer hoy. Ah, ¿verdad? Claro que mis emociones están ahí metidas. Claro que tienen que ver. Y entonces, pues yo soy también, si yo voy a poner límites en base a valores, pues yo también voy a tener que trabajar esas emociones que se generan en mí todo el tiempo. Y yo les digo, ¿quién le tiene miedo a las alturas? ¿Quién tiene miedo a las alturas? Ok, ¿sabes qué? Te regalo ahorita mismo. Bueno, te lo regalo, te conseguí. No lo puedo regalar, te conseguí un viaje en un avión a unas partes increíbles, increíbles de unas montañas en la Sierra de Chihuahua. Lo único malo es que las puertas siempre van abiertas para que puedas ver. ¿Por qué no? Ay, qué miedo que te me caigo. Pues claro, me da miedo que me pongas límites, nunca me los han puesto. Me da miedo que me digas qué hacer. Y ahí está el tema. Las acciones que realizamos, las acciones que realizamos están de acuerdo con los valores que queremos formar, o las acciones que realizamos están ligadas a las emociones que nos generan. Entonces, ¿cómo podemos educar sin involucrar eso que traemos? Porque tú te vas a sentar con un grupo de adultos responsables a rebotar ideas. Y te vas a dar cuenta si dónde estás sintiendo ese límite que quieres. Pues yo espero que siempre haya un adulto responsable que les diga, oigan, ¿dónde lo estás sintiendo? Ya ahorita vas a ver por qué. ¿Dónde sintió el miedo de las alturas? En el estómago. En el estómago. ¿Dónde sienten el enojo? El enojo. Acá. ¿Dónde sienten el enojo? Dense cuenta. Y ahí está. Y fíjate. Cuando pasa algo y estamos trabajando con alguien de la IAP, claro que nos damos cuenta cuando está entrando nuestra emoción. Yo también lo vivo, O sea, yo también, y yo lo siento en la panza, y yo lo siento en la garganta, y se me seca la boca cuando están mis emociones a fuego. Y se me seca la boca, Entonces, pero yo tengo que reconocer qué me está generando. ¿Qué genera las alturas? Miedo. ¿Pero qué te genera que no te traigan la tarea? Vas viviendo, o sea, ¿qué les genera que no les traigan la tarea? Bueno, yo me identifiqué porque en algún momento yo hice ese comentario cuando les dejé una actividad y nadie llevó la tarea y yo dije, ¿qué pasó, chicas? Esto es un trabajo en equipo y yo también trabajo el fin de semana en casa y yo creo que es justo que ustedes también trabajan porque trato de que aprendamos y ahorita me hice... A ver, una pregunta, ¿y dónde, ese día, qué sentiste? Enojo. ¿En dónde lo sentiste? En el estómago. ¿Se dan cuenta? No me digan que no se dan cuenta de las emociones, todos nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, pero hay que reconocerlas. ¿Y por qué? ¿Y puedo usar tu ejemplo? Yo siempre pregunto si puedo usar los ejemplos. ¿Puedo usar tu ejemplo? Sí, claro. Porque ella dijo, trabajé el fin de semana. El fin de semana, nuestra mente está para descansar. No descansamos los fines de semana. No, planeamos, recalcamos, pero muchas veces estamos entre esa carrera de relevos, ¿no? Entre la vida profesional, pero la familiar, pero etcétera, etcétera. Y entonces, claro que su emoción es
sacrifiqué probablemente ir a comer, ir a ver a mi mamá, probablemente salir a algún lugar, al parque, a cambiar de aires, por estar planeando tu actividad. Claro que me voy a enojar, pero ahí es donde está la emoción y ahí es donde no la relacionamos, ¿sí? Si yo, fíjense bien, si yo las comprendo, si yo comprendo que me estoy enojando, voy a empezar a regularlo. Voy a decir, a ver, ok, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Si no las comprendo y no las regulo, voy a reaccionar. Y ella les dijo, ¿qué pasó? Así se los dijo, ella está diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué pasó, jóvenes? Es un trabajo en equipo, ¿qué están desilusionando? Así, con ese tono y todo, seguramente. Y entonces les dijo, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces, para tratar de dar respuesta, porque si él se hubiera enojado, hubiera reaccionado y se hubiera dicho, ¡qué bárbaros! Esto quedamos que era un trabajo en equipo. ¿Saben qué? Todos tienen ser. Entonces reaccioné y no logré nada. Y el tema es dar respuesta. Y dar respuesta a través de los límites y los valores a todo lo que tenemos que hacer diario, controlando nuestras emociones. No es lo mismo tener miedo que tener ira, ¿eh? Y no es lo mismo tener miedo que tener pánico. Son dos cosas distintas. No es tener lo mismo tener tristeza que tener nostalgia. Y tengo que saberlo decir. Me está generando mucho enojo. Y si me está generando mucho enojo, ¿a ti qué te generó la escupida? Vemos, ¿verdad? ¿Qué te generó que el alumno escupiera? ¿Qué me generó? Pues, dije, aquí, ¿cómo puedo estar haciendo eso? No me generó ni molestia, ni... Tal vez desilusión. O sea, como que dices, ¿por qué estás haciendo eso? Aquí no se puede. Desilusión. Sí. Te voy a comentar, en NASA trabajamos mucho con la comunidad judía. Y hay dos cosas que se generan, que se consideran falta grave. Pero falta grave casi de consejo, ¿eh? El escupir y el silbar. El silbar por un tema cultural de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque se silbaban entre ellos para avisar que venían los comandantes. Y el escupir porque es la peor ofensa que existe, ¿no? Entonces tú puedes ver a una persona de la comunidad judía enojada y es alguien silbando y discutiendo. A ti te generó desilusión, pero pudo controlar la desilusión y decir, pero veo en ti otras cosas, y pudo generar un vínculo, tal vez así que el joven se acercó al día siguiente. Si yo reconozco, puedo integrarlo al pensamiento. Y es un tema cerebral que está localizado en la amígdala, tal cual. O sea, las emociones y el razonamiento van de la mano, van juntos, son indisociables. A veces prevalece la razón y a veces prevalece la emoción. Y es un tema de cómo está configurado el cerebro. ¿Sí? El cerebro, como fue evolucionando, tenemos en la parte central todo el cerebro del reptil. En la parte media tenemos toda la parte de las emociones. Y después viene el pensamiento. Y cualquier experiencia que tenemos tiene que pasar primero por la parte reptiliana para ver si no me está afectando, después por la parte de las emociones. Pero el tema es que se quedan muchas veces ahí. Y si se quedan ahí no puedo pasar al razonamiento. Fíjense bien en esta diapositiva, porque esto es todo. ¿Qué nos detiene a trabajar con límites fundamentados en los valores, controlando nuestras emociones? Los adultos y los profesionales ya traen adoptadas determinadas costumbres y prácticas, y creencias y prejuicios y valores y experiencias y todo lo que ustedes traen en su mochila, ¿eh? Y muchas veces es difícil aportarle más conocimientos que de alguna forma cambien o modifiquen su forma de pensar. Yo tengo 45 años, toda la vida he pensado que no voltear a ver a una persona cuando se está hablando a los ojos es una grosería. No lo voy a dejar de pensar. No lo voy a dejar de pensar. Llevo pensándolo 25. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Porque lo que tengo que cambiar es mi prejuicio si alguien no me mira a los ojos. Probablemente no me está mirando a los ojos por otra razón. Tengo que entenderlo. Puede ser su contexto,
puede ser que no está acostumbrado, puede ser que en su casa nunca nadie se ha mirado a los ojos. Ella nos dijo, ¿qué pasa si nunca se ha enseñado ese valor? Pues hay que empezar a enseñarlo, pero dejando a un lado lo que yo creo, lo que yo pienso y el prejuicio que tengo sobre él. Y esto tiene que ver con la autoconciencia emocional. ¿Qué me dicen los sentimientos? ¿Qué siento ahora? ¿Qué quiero? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué valoraciones estoy haciendo? Y reacciono ahora y después. Digan la palabra que les venga a la mente. Voy a decir muchas cosas, no mucho, 10, porque tampoco hay mucho tiempo. La palabra, todos al mismo tiempo. No voy a ver quién lo dice. Yo voy a estar viendo para otro lado. Piercings. Digan lo que piensan, no se hagan, no se hagan. Tatuajes. Pelo corto. ¿Cómo limpieza? Pelo largo. Qué bueno. Depende. Pelo largo en hombre. Está bien. Está bien. Rastas. Igual. Ok. Piercing en la lengua. Antihigiénicos. Pantalones a la mitad de las pompas. Perdón por la expresión pesada. Antiestético. Minifaldas. Muy bien. Faldas que parecen cinturones. Ay, no. Ah, ¿verdad? ¿Ya se oyeron? ¿Sí? Y entonces llega la alumna con la minifalda acá, y llega el de las rastas, y llega el pelo largo, y llega el de tatuaje, y llega el de piercing, y llega el de pelo corto, y llega la que sí viene peinada. Y entonces, ay, caray, pues me acomoda más con el de pelo corto, porque el de las rastas dijeron, ¿no vi? ¿Qué? Sucio, antihigiénico. Entonces, ¿cómo voy a generar ese vínculo con esa persona? ¿Cómo le voy a establecer un límite para que entregue la tarea? Si tengo ese prejuicio sobre él, si tengo esa emoción sobre él. Porque aparte no todos son sucios. No todos. ¿Por qué cree que no todos? Porque he visto gente que está Porque el que trae rastas no se lava el pelo. con grasa. Pero ella le pidió a sus alumnos que se peinen. ¿Perdón? Pero dijo que no todos los de la rata son sucios. Y entonces ahí es donde empezamos con nosotros mismos. Y ahí es donde decimos, ah, caray, ¿no? Bueno, ¿Sí? yo tuve una experiencia, trabajé en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, en donde se crearon una serie de revistas cómics para generar conciencia y saber, aprovechando el concepto, el contexto, los límites que forjaban a los jóvenes para estar en ese ambiente de adicciones, ¿no? Entonces, no sé a quién mandaron a hacer los dibujos, pero los adictos, o sea, los marihuanos, eran chavos con rastas o con piercings, fueron un tiraje como de 10,000 revistas de diferentes contextos, de diferentes temas. Cuando se nos concentró para saber de qué manera podemos apoyar en esa revista, lo que vimos es que estaban determinando una imagen que era la negativa. Por eso se tuvieron que, estaba mal, porque no todo el que es rasta es marihuano, no todo el que trae cabello corto es narcotraficante. O sea, no todos, esos son límites que impone una sociedad con valores muy subjetivos. Y ahí está, acabo de ir yo a la presentación, con todo el gusto se los digo, porque es un libro gratis, descargable, de la Universidad Pedagógica Nacional, de un exalumno mío, que me siento muy contenta que lo haya hecho, un protocolo de investigación sobre el apego de 0 a 3 años. Es un doctor en psicología, que está tatuado de aquí a acá, ¿sí? Y es un doctor en psicología con un estudio de investigación sobre el apego de los 0 a los 3 años. Si yo lo viera en la calle, me cambiaría de banqueta, ¿no? Porque diría, ah, caray, hay uno tatuado todito, ¿sí?
¿sí? Y aparte, como es muy moderno él, se pone unos pelos gigantes. Y ahí está el tema. Los prejuicios. Los prejuicios. Hay un gran amigo que también pueden buscar, se llama Miguel Ángel Cervantes, que se dedica a adicciones. Él estuvo en la cárcel por una razón diferente a las adicciones, ¿eh? Sí. Y él ahora da pláticas a los papás y les dice, papás, miren, yo estuve en la cárcel, un tema de un fraude, pero conocía a mucha gente, conocía a muchos narcomenudistas. Y les quiero platicar que el que le va a ofrecer droga no es el que está atrás del arbusto. ¿Cómo? Se esconde, ¿no? No, es el amigo, es el tío, es el vecino. Sí. Entonces quitémonos los prejuicios, porque ahí está. Y se los, miren, con 3 palabras más, y les puedo decir, el que nunca entrega la tarea, veníamos platicando Maru y yo, de una mamá que tiene un niño con discapacidad, que le dejan 5 planas de tarea. Y la mamá solo le ayuda a hacer 2 porque el niño se tarda 3 horas. Como maestros muchas veces digamos, qué irresponsable mamá, que no lo ayudó con las otras 3. Pero se tardó 4 horas. El niño con discapacidad, siéntalo. Pero nuestros prejuicios no nos dejan ver más allá. Y ahí está. Y fíjense, el desarrollo de la autoconciencia es definida como la capacidad de examinar nuestros juicios y sintonizar con nuestros sentimientos. Saber cuáles son nuestras intenciones y prestar atención a nuestros actos. Cuando yo tengo un prejuicio, voy a hacer algo, y voy a establecer un límite autoritario que no vaya de acuerdo a los valores de mi institución, muchas veces, o que no tenga sentido, o que no lo entienda y que no lo ayude a formarse en conciencia. Y ahí está la pregunta. Tus emociones, tus inteligencias, tu autoconciencia. Es necesario aprender a discernir, y este es un libro, si lo quieren buscar, de Rosa María Barocio, que se llama Disciplina con Amor, que hay disciplina con amor para niños, para adolescentes y adultos, en el aula y no en el aula, y fuera de ella y todo. Y ella habla mucho de actuar en conciencia. Concientízate de quién eres. Es necesario aprender a discernir entre los deseos personales, que bien pueden estar teñidos de resentimiento, egoísmo, miedo, culpa, y lo que más le conviene a los niños y a las niñas. Para lograrlo, es necesario desarrollar al observador interno. Vete, reflexiona, conoce. Esa parte de la persona que todo lo ve, con absoluta imparcialidad y objetividad, porque todos hacemos un proceso de reflexión. Y sí sabemos cuando nos equivocamos o cuando no nos equivocamos. Y solo así, haciendo esa observación interna y esa reflexión interna y integrando la práctica reflexiva en nuestras vidas, podremos educar en conciencia. Pero en conciencia, y fíjense, puse esta imagen porque es la conciencia de la inteligente, pero la conciencia del ser, pero la conciencia de autorrealizarse, salirse, explotar, ¿no? Esa autoconciencia, esa conciencia de ser quién eres. Eso es lo que tenemos que todos hacer. Todo límite tiene que tener un fundamento para ser establecido. Y nunca nuestras emociones tienen que estar en medio del límite, porque entonces si no es autoritarismo. Formar en conciencia para que ellos sean conscientes y ellos entiendan por qué tienen que hacer las cosas y vayan creando su propio código de ética, ¿sí? Solo así, y vayan integrando lo que más les parece. Pero todo lo que nosotros adultos hagamos en conciencia, porque sí nos damos cuenta cuando nos enojamos, sí nos damos cuenta cuando tenemos un prejuicio, sí nos damos cuenta, todo eso que hacemos en conciencia afecta el desarrollo de la persona. Y esa persona va a meter a su mochila esa experiencia contigo. Y la va a traer cargando el resto de su vida. Entonces, esa es un poco la plática de hoy. Es una probada, porque aparte imagínense el tema de límites, el tema de emociones, el tema de valores es inmensísimo, pero es un momento como para poder reflexionar y decir, pues, yo qué, cómo reconozco al otro, cómo establezco límites con valores, cómo potencializo a toda persona que tengo enfrente. Yo respeto profundamente a todas las IAPs,
¿Por qué? Porque sé que están haciendo mucho trabajo y están movilizando muchas cosas que ni cuenta se da a la sociedad, pero es un trabajo muy valioso y sus contextos son muy complejos. Entonces, esta parte espero que les sirva, espero que les ayude, sí. Entiendo lo que aprendí ahorita en esta parte. Yo no metan mis emociones. Primero me guíe por las reglas de la institución. Primero, Les estoy enseñando a reconocer. primero establecer los límites con adultos responsables de acuerdo a los valores que quiere fomentar la institución. ¿Sí? Eso es lo primero. O sea, si la institución no le importa, si no es una institución religiosa, no vas a meter cosas que tengan que ver con nada religioso. Por ejemplo, ese valor no va a existir ahí. Va a existir valor de respeto, de la solidaridad, de la injusticia, de la justicia, ¿sí? Entonces establecen límites. Pero es, ¿en qué vas a respetar? ¿Cuándo vas a respetar? ¿Por qué vas a respetar? Con adultos responsables. Los presentan, los platican con la gente. Cuando haya que establecer un límite, te vas a sentar y vas a hablar y no vas a establecer ese límite. De entrada, cuando tú estableces un límite, siempre te estableces paradas. Eso es desigual. Eso es desigual y desigual. Tú a tú y nos vemos bien. Pues estamos en un Instagram. Y entonces aquí no hay autoridad y jerarquía. Y tú, estamos juzgando y bien, vamos a platicar. Y van a ver cómo baja la ansiedad. Y van a ver cómo baja esa parte de red. Porque te voy a reconocer y luego cómo vas a. De entrada te voy a reconocer y decir, veo que estás enojado, veo que no te gusta, pero creo que tengo mucha oportunidad. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Sabes qué me importa? Si no se me siento contigo. ¿Sí? Después de que lo haces, lo reconoces. Cuando rompe el límite, ¿qué vas a hacer? Lo que te estás enojando. ¿Te está generando porque es algo tuyo o no? Si es algo tuyo, respira 3 veces. Para que puedas dar respuesta, no reacciones. La respuesta es, ¿qué vamos a hacer con las tareas que no me tocan? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ayúdame a encontrar una forma de solucionar. Yo trabajé todo el fin de semana. Me molesta que, como esta parte, me molesta, se va a decir me molesta, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque se va a decir estoy molesta. Porque yo confiaba y toda la actividad de hoy está, pero estoy respirando, estoy tranquila y lo estoy hablando. Y entonces vamos a llegar a un acuerdo y van a ver cómo se cambia. Pero si es un límite per se por sí mismo, un límite que no tenga sentido y que no tenga fundamento, te van a decir no, 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 y no vas a lograr nada. Como entender su cama que es algo. Ahí ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? pero a ver, pero esa es una regla, ese es un hábito negociable o no. Se supone que no, tiene que tener la cama. Si no es negociable porque es una institución que van a dormir y no es negociable porque quiere, no es negociable. Pero no te vas a enganchar. Tú lo que vas a enganchar es, regresa a tender tu cama. Es que no me gusta, sí, a mí tampoco me gusta tender la cama. Pero todos la tenemos que tender. Y ya, o sea, no le vas a echar todo, no es negociable, no le vas a echar todo un rollo, tú no te vas a enojar y el niño va a tener que ir a atender porque no es negociable. Tengo un problema con los niños de 12 años. Hay niños de 12 años. No, porque tendríamos que analizar todo Ahí el caso para entender. Pero bueno, hay que ver qué es lo que el niño percibe. Bueno, hay que ver por qué, pero eso ya lo platicaremos, así que en breve, muy corto, nos podemos escribir, ¿no? Para ayudar y todos nuestros datos los voy a dejar puestos por si quieren y traemos tarjetas por si quieren y nos pueden escribir y nosotros vamos a sus instituciones o también resolvemos en la página de Facebook o también nos ayudamos en lo que sea necesario. Trabajamos con muchas ideas que es un apoyo, ¿no? Entonces, muchas gracias. 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 Una casa aquí rápida.
A mí A ver, no. Fíjense, veanla, rápido. me causó conflicto. Ahí está. Me causó conflicto. Me causó conflicto la parte de la mochila de carácter. ¿Qué sentido? Yo hace 8 días vi a una familia, mamá, papá y amiga, niña de 3 años. Ajá. La mamá toda tatuada y el papá todo tatuado. Y el niño de 3 años todo tatuado. ¿En la calle o en la institución? No, en la calle. Entonces, ese tipo de situaciones, llámese el chico lleno de piercings aquí, o la chica con los cabellos morados, amarillos y verdes, o la chica con una vestimenta de una blusa a medio pecho. Todo eso a mí me causa conflicto en el sentido de decir, bueno, ¿por qué se viste así? Porque así les gusta. Y entonces, entonces aquí es cargarme. Es algo de su mochila, ¿sí? Es algo de que trae en su mochila, de que no le gusta, porque a lo mejor la manera, pero ese es ya un tema mayor de la mochila, no es tema mayor, pero es algo que trae en su mochila, ¿no? Es algo que te genera a ti, pero es tu mochila. La mochila de él, en su vida, su papá a lo mejor estuvo tatuado todo. Hoy tenemos un casi presidente tatuado toda la cara, no sé qué país era, pero hay un casi ya ese presidente está todo tatuado. Entonces, el tatuaje es su mochila. Y ese niño va a crecer con la mochila, con sus papás tatuados, y no va a pasar nada. Y no va a tener ese prejuicio. Es más, vamos a decir, mire qué rara señora que no se tatuó, ¿no? ¿Sí? Y es cosa de nuestra mochila. Y ahí es donde tenemos que reconocer lo que nos genera por nuestra mochila o lo que no nos genera por nuestra mochila. Y entonces ahí también puedo aplicar la parte de las emociones. Porque qué emoción. Pues rezaré 3 veces y seguiré caminando por la calle. Y ya. Respiraré, dije rezaré, ¿verdad? Sí. Respiraré 3 veces y caminaré por la calle y no me enteré por qué generar. Eso soy yo que ni conozco. Pero el tema, y yo le voy a hacer una pregunta y hacer la reflexión y con eso voy a acabar. ¿Qué pasa? Usted está en la IAP que provee asistencia a enfermos terminales. Que le toque uno todo tatuado. Cuando llega a hacer la revisión, le voy a decir, ¿por qué hace también la revisión? Porque mi papá acaba de ser atendido por su IAP y fueron varias veces y sé perfectamente, llegan 3, ¿no? Checan cómo está él, todos sus signos vitales. ¿Y a usted qué le toca hacer de esa parte? Dígame. Y yo estoy en la parte administrativa. Bueno, entonces no le toca a los enfermos terminales. Pero imagínense que le tocara ir a atender a un enfermo terminal en donde el hijo que lo está cuidando está todo tatuado. Y usted se tuviera que sentar a decirle, ¿cómo lo está cuidando? ¿Me enseña sus signos vitales? ¿Está dando usted la medicina? Y usted estaría pensando, qué bárbara con esos tatuajes. Híjole, ya me imagino. Está esperando, ¿verdad?, que se muera el señor para irse a hacer otro. ¿Ya vio? Eso es lo que es peligroso. De ahí es donde está nuestra mochila. Y más en IAPs como las de ustedes, que el tema no es fácil. Muchas son muy fáciles, muchas no. Y aguas. Acuérdense su mochila. ¿Qué me está generando? ¿No? Muchísimas gracias. Escríbeme. Gracias a ustedes. Porque sin los ejemplos no hubiera charla. Entonces es lo importante, ¿no? Y Gerardo, encantado de venir siempre. Muchísimas gracias por creo que te me da para mucho. Uy, Se ve sí. el interés, Sí. la creo que me da mucho. Sí. Y para agradecer, No, gracias. Gracias por la invitación. queremos hacerle un presente. Muchas gracias. Estos obsequios los obtenemos nosotros justamente, se los ofrecemos a las instituciones que tienen proyectos productivos, como León 13, que es quien hace este obsequio, como Megavisión, que está aquí afuera, que en esta ocasión trajo una muestra de los artículos que trabajan con las personas con discapacidad visual, como Industrias de Buena Voluntad, como
la Casa San Ángel, como el Patronato de Coajimalpa, que son instituciones que tienen productivo y las instituciones que tienen asistencia a los géneros. Como una muestra de agradecimiento. Muchas gracias, Gerardo, y gracias a ustedes. Y por otra parte también, como vieron la plática que